Pues muy buenos días, empezamos con la octava etapa aquí, estamos en Albuquerque y hoy vamos hasta Holbrook. Hoy el recorrido no es muy largo, creo que calculamos unas 4 horas y pico, 4 horas más paradas, pero bueno, ese va a ser el recorrido de hoy. Vamos de Albuquerque a Holbrook, allá vamos. Bueno, como siempre al principio del vídeo me gusta decir la fecha para que sepáis cuándo se está publicando esto. Hoy es domingo 15 de septiembre de 2024. Fijaos la Harley esta que tengo aquí azul en el remolque, tirando un Toyota Tundra, ¿no? Y ya me acercas también, me graba aquello que estamos viendo allí. Son cosas que ves por aquí, que tú las ves en la serie y piensas, eso se verá por ahí pues contado, ¿no? Pues no, esto te lo encuentras por aquí bastante, la verdad. Fijaos qué maquinón hay aquí. Y esto cómo suena, ¿eh? Cómo suenan estos bichos. Y este es más antiguo todavía. Este es de los que en la serie del equipo A siempre salían volando. Esta línea de Chevrolet, ¿lo veis? Esta línea de Chevrolet en equipo A siempre alguna volaba. Lo sabéis si veíais aquello. Fijaos los escapes, las llantas. Esta llanta por lo menos es de 22 pulgadas, 295, 30, 22. Y fijaos, impolutísimo, impolutísimo. Madre mía, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, eso, que son cosas que no estamos acostumbrados en España a ver esto. Y esto te lo encuentras hasta circulando, de hecho tiene matrícula. Así que ya está, como decía en el vídeo anterior, despidiéndolo, según la agencia con la que hicimos el viaje y tal en España, hoy realmente no tendríamos en este hotel contratado, no nos incluía el desayuno, pero hemos bajado, nos hemos metido directamente, no había nadie además, y la de recepción tampoco ha dicho nada, así que, bueno, el frontal del Dodge Ram también es impresionante. No ha dicho nada, así que hemos desayunado, un poquito más tarde porque el desayuno aquí hoy empieza más tarde, que es domingo. No había cereales para mí, pero he tomado unas tortitas. Así que ya está, quedamos caminos de Holbrook, a ver qué tal se da. Por cierto, hoy también voy de copiloto. Ya está, al Corolla. Por ahí se escucha por ahí un V8 recién arrancado, parece ser un Porsche Macan S. Bueno, ayer también cuando paramos en Midpoint me encontré en un mantel de cuando hicimos el picnic, bueno, el segundo desayuno, pegada esta pegatina. El spray no me lo puedo llevar a España pues por tamaño y eso, pero la pegatina sí, de momento la he dejado pegada aquí. Cadillac Ranch, amarillo Texas. Aquí delante tenemos un Corolla como el nuestro, versión LE, matrícula de Nuevo México, y allí se ve el precio de los combustibles, $2,99 el galón. Está, bueno, hemos llegado a verlo hasta 2,65, pero cuanto más vamos hacia el oeste, más se va encareciendo el precio de los combustibles. Lo primero que vamos, 25 minutos, resto hasta la salida 140. Y aquí en Albuquerque hay en octubre un festival de globos aéreos. Y ahora mismo, el domingo, bueno, se pillan algunos volando. ¿Lo veis por allí? Ahí está. Pues hay un festival enorme. Estamos en el primer destino, Ruta 66, Casino Hotel. Vamos a hacer algunas flechas. Iba a decir algunas flechas. Aquí una flecha, vamos a hacer algunas fotitos. También enseñaba ayer los motorhome que arrastran el coche pero con las 4 ruedas rodando. También hay motorhome, o en este caso un U-Haul, que es un vehículo de estos de transporte de alquiler, ¿no? Que lo llevan solamente colgado del eje delantero. El eje trasero sí que va rodando. Mira el camión lleno de cosas. Y el Audi también va llenísimo de cosas por dentro. Los alquilan estos camiones desde $19,99, tiene la publicidad en los mismos camiones. Así que bueno, o camioneta o furgoneta. Vamos a ver esto, aquí, ¿lo veis? La gasolina, que es un Leaded, perdón mi pronunciation, 3,05, y la diésel 3,35. A diferencia de allí, que el diésel es un poquito más barato, aquí el diésel es bastante más caro. Y en este caso pues es un camión el que lleva un Camaro, creo, y un motorhome. Ya está, fácil. Ahora este motorhome que viene por aquí, bueno, para mí, bueno, este motorhome, fijaos lo que lleva en el remolque, eso y un Jeep. Y este camión Peterbilt para mí es de los más guapos, Yo no sé Peterbilt cuántos años lleva haciendo camiones con el mismo diseño
Yo al principio cuando empecé a verlo aquí me parecía, pensaba yo, que era que había camioneros que todavía usaban camiones clásicos, pero yo creo que Peterbilt lleva haciendo el mismo diseño de camiones, yo que sé, 50 años, 60 años, son súper cuadrados y tienen un frontal con una rejilla que es guapísima y da mucha impresión de película de miedo. Incluso lo hay con opción que tienen los faros delanteros como doble así alargado y otros lo hay como que tiene el faro redondo. Los que tienen el faro redondo da una impresión de más antiguo y más de película de miedo, como esa película de miedo que creo que se llama El Diablo sobre ruedas o algo así. ¿Cómo era? Duel creo que era, que creo que es de Spielberg o un director famoso, no estoy muy puesto en cine, que es un camión cisterna que va persiguiendo a un tío en un coche naranja. No es que el coche naranja era un Dodge Dart, creo, no estoy muy seguro. Y por cierto, verás una cosita que hay ahí, que joder, hoy yo he puesto la camiseta del Land Rover de las ovejitas, que luego la veréis, ya la he puesto otros días, y ahí hay un Land Rover. Es muy difícil ver un Land Rover, ya he visto un Land Rover aquí, desde que estoy aquí, pero aquí hay otro, y además una versión bastante extraña. Es pick-up, pero tiene la cabina larga, extraño. Fijaos, el Defender este, es difícil ver un Land Rover en Estados Unidos, y además llevan motores V8, no llevan motores diésel. Madre mía. No veas. Qué pasada lo que se puede ver por aquí. Es demasiado. Es otro rollo totalmente. No me canso de decirlo en los vídeos. Ahora hemos venido a hacer una foto con este pedazo de surtidor, ¿no? Perteneciente al Hotel Casino. Este es un casino que hay por ahí también. Y ya aprovecho, ya que estoy aquí al lado de todos estos trailers. Yo no sé no sé mucho de camiones ni tal, ¿no? Pero comparando un poquito con España, yo diría que estos remolques, que estos trailers son más altos. De ancho yo creo que son más o menos iguales, pero diría que son más altos. Obviamente yo creo que son un poquito más largos, igual que los camiones son más grandes. Y si os fijáis, el camión no lleva matrícula y el tráiler, la única matrícula que lleva es esta tan diminuta comparada con el pedazo de bicho, y los únicos faros que lleva, o las únicas luces que lleva, son estas dos, de las cuales una es intermitente. Y el camión, las luces que lleva detrás de la rueda del doble eje trasero los faldones con unos reflectantes, y las luces las tiene en el centro de los ejes, está allí en el centro, por lo que lo único que tú ves cuando adelantas con el coche de noche o lo que sea es lo que se refleja, ¿no? O esa señal de TANS que también puede ser reflectante, pero ya está, no tiene como en Europa, que en esta zona tienen luces, ¿no? Son todos así independientemente de la marca que sea, son todos así. Ahora vamos por este parking, fijaos, ahí hay una flecha, ahí hay otra, y ahí hay otra, Hotel Casino, no sé qué. No vamos a entrar, pero tengo apuntado, o al menos por fotos que he visto en imágenes de Google, que dentro hay algunos coches clásicos, incluso un Fórmula 1 antiguo con los colores Marlboro, eso creo que Honda, no sé. Bueno, estaba por ahí dentro. Simplemente queremos ver esto, esas tres flechas que hay ahí, que todavía tenemos que ir mucho más adelante al Twin Arrows, y ya está. Ahí lo estáis viendo, lo veréis súper lejos con la GoPro, pero quiero hacer que el móvil descanse un poquito de tanto vídeo. Vamos a ver aquello. También el Gran Marquis, que es un típico, y las llantas de este Jeep pasarían ITV. Yo creo que ni homologándolas, vaya. Es un pedazo de enganche. Ah, no, si no es un Jeep, es un Ford Bronco. Es un Ford Bronco, ¿no? Sí. Madre mía. Pues visto esto, mientras por ahí suena un V8. Qué guapo suena el V8. No me canso de decirlo. Visto esto, pues es un casino, un hotel. Ya apostaremos algún dinerillo, algunos dólares quizás en Las Vegas. A ver qué pasa. Te puedo imaginar que nos toca algo. No vuelvo a España, ¿eh? Mira, este es un V6. Para variar un poquito de tanto V8, este es un V6. Además este es antiguo. Dodge Ram. Yo creo que luego se separó la marca Dodge, que le falta ahí el logo, que es como una serpiente, de Ram.
Hicieron como otra versión los de Dodge, separando Ram de Dodge, creo. Como muchas marcas han hecho, separando una línea que antes era como un poquito más exclusiva, ¿no? Le han sacado una marca independiente. Así que ya está. Volvemos al coche a ver cuál es la siguiente parada. Esto es lo siguiente que vemos. Aquí en Corbequillo tiene el remolque. Ahí vamos. Este tramo, por ejemplo, estamos tirando por la 40 también, igual que anteriormente, porque la original ruta 66, que va por ahí, ubicada como Bell Rock Road, va por ahí y es prácticamente un camino de grava, entonces pues se gana muchísimo más tiempo yendo por aquí, pero la original ruta 66 está por ahí, está por allí. Esa es la original ruta 66. Increíble como por aquí ya se va notando el paisaje distinto. Bueno, además de que estamos tomando una curva después de tanta recta, por aquí el paisaje ya se va notando distinto. Bueno, pues fijaos el tren, hemos pasado un puente que hay por ahí y el pedazo de tren. El cartel de ruta 66, el pedazo de tren. Estamos ya llegando aquí, ahí. Pero pedazo de tren, vaya. Cuando vamos a entrar aquí, fijaos, otro tren por allí. Esto es con un Mustang rojo también, parece que era el cuervo, o suena como un cuervo al menos. También parece que están haciendo la ruta, pero no veo yo hacer la ruta en un deportivo de eso. Creo que este coche es más cómodo, al menos para dos personas. Pero pedazo de tren, ¿eh? Bueno, pues ahí está, Gran Nuevo México, ahí inmovilizado. Abre, no le dé con la puerta al cacharro ese amarillo y perfecto. Mirad los murales que hay, que chulos. Por allí atrás había otro, por allí había otro muy chulo. La verdad que esta zona de Nuevo México nos está sorprendiendo bastante. Es muy bonita. Por ahora la zona que menos nos ha gustado es Texas, porque es demasiado seco, los pueblos, yo que sé, ¿no? También Texas, que hemos pasado por una parte minúscula. Texas es enorme, ¿no? Bueno, ahí hay una pizzería Domino's. Ya está. Aquí estamos en Grand. Una chica que hay allí, que parece como un poco homeless, nos ha dicho que si llamemos al 911, porque aquel de la furgoneta está como siguiéndola. Y la verdad, la típica furgoneta siniestra de película, la verdad es súper extraño. Nos huele esto más mal, pero mal, ¿eh? Así que esa mujer que hay allí, eso, no sé, nos parece un poco turbio este asunto. Pues también grabo por aquí, aquello, y como nos da un poquillo de mal rollo, la verdad, nunca sabemos cómo va a reaccionar la gente. Cuando montamos uno en el coche, y vamos para el siguiente destino. Saliendo de Grant, mientras pasa por ahí otro tren, pues fijaos aquí qué cantidad de Ford Mustang, bueno, cantidad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Ford Mustang así antiguos, ¿no? Me ha parecido curioso. Además de algunos murales, por ejemplo este, ¿no? Así que ya está, volvemos al coche. Miro que está un poquillo cagadilla con el tío ese de la furgoneta. La verdad que no le he grabado la cara ni nada, pero era un tío un poquito siniestro. La furgoneta así a ralentí. Yo qué sé, era una cosilla rara. Vamos a lo siguiente, a ver qué toca. Ahora sí vamos por ruta 66 y está chispeando un poquito. Aquí está la nube que tenemos. Bueno, y cómo se ve el paisaje. Así que ya zona. Vamos paralelo a la vía de tren. Lo que pasa es que ahora no ha pasado ningún tren. Trenecito aquí pegado a la carretera.
venido por aquí, desvío 47 y hacia aquí hace bastante aire y encima está chispeando. Estamos en Continental Divide, elevación 7295 pies. Estos son 2223 metros y es curioso porque justo en este punto, pues la lluvia, me lo tengo aquí apuntado, la lluvia que cae a la derecha va hacia el Atlántico y la lluvia que cae hacia la izquierda va hacia el Pacífico. Es por eso el haber parado aquí ya que pasábamos, ¿no? Porque es un punto curioso. Así que no sé si vamos a repostar gasolina o qué, pero ya está. Vamos a pasar al siguiente punto de hoy, que es el 4. Detrás va un pedazo de camión y fijaos lo que os decía, este coche al ser versión americana, cuando está la luz encendida, tiene esto encendido también y el piloto del faro trasero, además de la luz normal, tiene aquí también encendido esto al ser versión americana, ¿no? Así que ya está, vamos al punto 4, pero no sé si antes repostaremos gasolina o qué. Bueno, pues después de un tramito en el que incluso ha empezado a llover bastante fuerte, veis que está todo mojado, estamos en el Hotel El Rancho, otro mito histórico de la Ruta 66. Así que aquí, por ejemplo, está a 2,94 la gasolina, dólar el galón, y a 3,17 el diésel. Fijaos esta diferencia de diésel con la gasolina, porque en España normalmente el diésel suele estar unos 10 céntimos de euro más barato por litro. Aquí está a casi 20 céntimos de dólar más caro el galón de diésel. Fijaos qué diferencia. Así que ya está. Hotel El Rancho, y el Corolla, que ahora se ha mojado un poquito. Si podemos entrar porque tiene decoración así típica india. Y este hotel es famoso, según mis notas, porque aquí se alojaban actores de películas antiguas del oeste, ¿no? Así que ya está. Hotel El Rancho. Vamos a hacer una fotito y entramos. Bueno, pues dejamos ahí el Corolla. Fijaos qué decoración, ¿eh? Qué bonito. Para nosotros que no estamos acostumbrados a este tipo de decoración, pues nos resulta bonito pues, porque es distinto, ¿no? Esto para imprimir tu moneda con el logo que quieras, ¿lo veis? Le das así y ahí va funcionando la máquina. Es auténtico, ¿eh? Madre mía, pedazo de nado. Fija el mural este. Aquí a la mínima te dicen disculpa o perdón y tal. Algo que en Europa no sé, pero yo creo que en España esas cosas se están perdiendo, ¿eh? Yo güey, ¿eh? Fijaos. Historia Clark. John Baire, como le dicen muchos, ¿no? Bueno, esa es la zona del restaurante. Fijaos aquí la fuente que tiene. Y bueno, como siempre, le ponen la zona de souvenir. Lo que no me queda claro es si estas matrículas que vende, 36 dólares, hasta 40, esta es muy chica, pero no me queda claro si esta la puedes poner en tu coche. Yo creo que estas matrículas creo que las podrías poner en tu coche. Creo. De North Carolina, igual que esta, como la nuestra. La tienda de souvenir, pues ya está. Más o menos lo mismo de siempre, con alguna personalización de la zona, por ejemplo, estas postales, ¿no? O pegatinas. Me molan las pegatinas así como con cromado, ¿no? Gallup, donde estamos. Por ahí un tren para variar, nos vamos ya de Hotel El Rancho y aquí a 2 horas y 10 minutos
de este hotel está el Four Corners Monument, pero claro, es la unión entre Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Lo que pasa es que ya 2 horas subir y luego otras 2 horas y pico bajar, pues ya se nos iba un poco, ¿no? Así que vamos al siguiente destino. Aunque por ahí no lo ponía, estamos ya en un nuevo estado. Hemos pasado de Nuevo México, donde atrasamos la hora, a Arizona, donde también se atrasa 1 hora. Arizona, Gran Cañón State, el estado del Gran Cañón, también se llama Apache o del Cobre. Chef, Yellow Horse, ahí está, agujero en la pared. Esto por ahí, que sea un poquito más con el sol. Ahora veremos unas cositas más hacia allí, pero lo primero, esto que tenemos aquí atrás. Pues que la separación entre Nuevo México y Arizona está más o menos por ahí. Ahí sí que hay señal de Nuevo México, Welcome You o Welcome to Nuevo México para allá, pero no hay señal de Arizona con los colores y tal. A lo mejor está puesta más para adelante o que no hay, no sé. El Toyota Corolla lo hemos dejado ahí y fijaos, esta camioneta antigua, no sé qué marca. Tampoco me gusta mucho andar así por estos campos, que puede haber alguna serpientilla, lo que sea. Además voy en pantalón corto, o en bañador, mejor dicho. Pero fijaos qué chulo, Bueno, vamos para allá. Que como siempre digo, yo me lío a lo mío, grabar cosas de motor, contar historias y tal, y mi novia me va a matar. Detrás está pasando otro tren enorme, y es que por esta zona, casi terminando Nuevo México, y se ve ahora entrando en Arizona, hay un montón de trenes que son kilométricos, es impresionante. Lo que pasa es que no he podido grabarlo bien entre los baches de la carretera, las montañas y tal. Ahí hay otra pick-up típica, final años 70, años 80 como mucho, de esas que salían volando también en el equipo A, ¿no? Como decía al principio esta mañana, de esas Chevrolet que estaban en el remolque. América más de Roa. Aquí estamos. Bueno, si se ve el tren, fijaos, es enorme, Ahora esto así. Y de nuevo otro tren pasando por allí. Son un montón los trenes que pasan, estos de 2 plantas incluso, larguísimos. Voy a poner así que sea un poquito de cielo también. Demasiado. Esta caravana es auténtica también, mientras el tren sigue pasando por allí. Y lo que queda, vaya, es larguísimo. Todavía se ve incluso por allí al fondo. Todavía hay vagones que están viniendo de allá al fondo. Tienen que hacer todo esto. Es un tren larguísimo. Mira, no sé si lo verá el móvil, pero por allí todavía se ven vagones pasar. Por ahí. Por ahí se ven vagones todavía pasar. No sé si el móvil lo estará grabando o no. Es larguísimo. Que es lo que termina de pasar el tren, que todavía le queda un poquito. Bueno, ahí ya está el último vagón. Ahí ya va el último. Esta cueva o este agujero aquí en la montaña, el 66 Corazón You, 66 se te quiere. Ahí voy a grabar este pick-up también antiguo. Fijaos, eso para levantarlo ahí el gato. Es un Ford, también tipo años final 70. Estos pilotos son guapísimos. Así con su pátina, guapísimo, vaya. Tanque de combustible ahí. Aquí cabe una moto de campo tranquilamente, sin necesidad de abrir el portón trasero. Es un cama larga. Ahí las marchas en el volante, asiento de 3 plazas, resistente el espejo retrovisor. A mí personalmente me gusta la pátina esta como le queda. Y lo que hacen aquí en América mucho de dejarlo así pero lacarlo, queda muy guapo, Y estos los bajan de suspensiones, le ponen a lo mejor un motor más grande V8 ya con inyección, le hacen cosas muy chulas. Pero claro, es que aquí hay mano libre para hacer eso. Eso en España ahora como lo hacen, ¿no? Bueno, aquí la matrícula de Ruta 66. Aquí también hay una Harley Sportster, no sé muy de Harley yo. Y este scooter. Aquí en Estados Unidos los scooters que se ven suelen ser, no sé, maluchos. No hay mucha cultura de scooter, me parece a mí. Se ha quedado ahí el esqueleto en la silla de ruedas. En fin, vamos a volver al coche y seguimos viendo cosas hacia allí. No puede estar grabando la camioneta, a salir su propietario que está ahí, está hablando conmigo, diciéndome que le firme un cheque o lo que sea y que me la llevo, si quiero. He dicho que no, que la gasolina en España está muy cara. Dice, pero eso a quién le importa, who cares, ¿no?
que no pasa nada. Le he dicho, pues eso está muy chulo para llevar las motos de motocross atrás. Y eso, que le firme un cheque o con tarjeta, lo que sea, y que me llevo la camioneta. Digo, no, que cuesta muy caro mandarla a España. Y dice que no pasa nada, que hace un tiempo ha mandado un autobús a Alemania. Y digo, lo siento, no sé cuánto consume eso, pero en España la gasolina está carísima. Así que, habéis visto cómo se compra aquí. Toma el dinero, dame la propiedad y la camioneta, ya está, ¿no? Luego tienes que firmar alguna cosilla más y tal, pero no es para nada tampoco como España, ni pagar las transiciones que hay, las transmisiones que hay que pagar en España, ni nada. Pues lo siguiente a lo que hemos venido, luego venía un coche, hace fresquito, la verdad, menos mal, porque si no haría calor. Está a 4 minutos de lo de allá atrás, a lo mejor se ve incluso con la GoPro, bueno, se verá lejísimo. Se llama Tipi Trading Post, Murals of Indian Village y Cecilia Cavazos Red Rock Monument. Eso está todo por aquí. Tengo comentado aquí, entre paréntesis, que en esta tienda Tipi comentan que no dejan hacer fotos ni vídeos, así que yo me quedo aquí detrás. Total, lo que hay dentro es lo mismo que hay en todas las tiendas de souvenirs y recuerdos, con alguna cosita personalizada de la zona, pero al final es lo mismo, ¿eh? Así que ya está. Poco más, espero que mi pareja salga, que es más de estas cositas. Yo me deleito aquí viendo los camiones pasar. Si pasase un tren, pues perfecto. Y ya está, vamos a ver después esto, Murals of Indian Village, y lo de Cecilia Cavazos, que estará un poquito más para adelante. Fijaos. Y he mentalizado también esto por este lado, así. Y el mapa. Yendo un poquito más por esta carretera, luego volveremos a coger la 40, donde está esto, y lo de Cecilia Cavazos. Por ahí tiene esos animales de pega ahí arriba. Lo otro es por allí. Ahí. Listo. Así. Yo creo que el móvil no hace justicia a lo grande que es esto. Cuando vayamos a Gran Cañón o Monument Valley verás tú. Ahí está. Estamos en la entrada de este parque nacional. Solo hemos parado aquí, no vamos a entrar. Y del desayuno de hoy hemos cogido, fijaos, ¿acordáis cuando en España existía esta marca, Yoplait? Yo lo comí de chico. Pues aquí todavía existe. Pues aquí estamos en la entrada, fijaos, de este parque nacional, al que, como creo que ya he dicho, pues no vamos a entrar, simplemente hemos venido aquí a hacer las fotitos en la portada, porque ya tocará también Monument Valley y Gran Cañón, y obviamente todo pues no se puede, tampoco tenemos tiempo para todo. Así que bueno, aquí hemos estado. Bueno, pues ya hemos hecho ahí las fotos, volvemos al coche. Fijaos qué aparato, creo que ya lo he grabado antes. Menudo aparatejo. Desde el punto anterior hemos venido por aquí 10 minutos aproximadamente. Hemos cogido un desvío que pasa por ahí, por abajo de la carretera, y viene hasta aquí. Este es el destino siguiente. Otra tienda de regalos relacionados con esta cultura. Bueno, mi pareja ha entrado a mirar cositas. Y bueno, pues yo voy a dar una vuelta por aquí. Fijaos estas tiendas Tipi así. Por allí atrás hay más. Y hay por aquí como un tiranosaurio, como pisando un triceratops. Por allí hay otro, vamos a ver. Es gracioso. Please stay off dinosaur. Impacta, Ahora mismo eso se mueve lo que sea y yo me cago. Impacta. Qué boca, El tiranosaurio, lo grande que era el pedazo de pierna, pero las manillas tan chicas que tenía, Tenía tres garras o dedos, o tenía 2. Yo siempre lo he recordado con 2, o lo he visto con 2. Lo he recordado, digo, como si hubiese vivido eso. Lo he visto con 2, ¿no? Fijaos el triceratops. Ahí le ha metido el bocado. Y ahí los indios. Y por ahí más tiendas Tipi. Y allí otra. Así que no veas, es inmenso. Con la GoPro se verá así, imagino. De ahí allí a la otra parte. Grabo también por aquí. Todo esto. Esto es similar a lo que se vería en el parque ese nacional al que no hemos entrado. Este tipo de cosas petrificadas, ¿no?
Ahí dentro pues no se puede entrar, o quizás sí, pero no voy a meter. Ese tipo de carruaje, fijaos el carruaje este. Hecho visto, pero claro, a saber cuántos años tiene eso, ¿no? ¿De qué edad puede ser eso? 1800 largo, cosas así. 1900 poco, será 1800 largo. O 1800 y medio, más o menos. Espero que se vea bien y se escuche bien con la GoPro. Con esta GoPro 3 no debería haber problema. Uy, me pincho. Por aquí pues similar. Es que chulo. Todo de hierro, ¿eh? Y ahí está. Años y décadas y todo después, ¿eh? Oxidadísimo, pero ahí está. Me grabo así. Y hace alguna fotillo. Y vemos esto, más o menos lo mismo. Tiendas típicas de estos y otros dinosaurios con un triceratops. Había 2 por 1 por lo visto. Este lado pues igual, lo que decía, 2 por 1 había este tipo de dinosaurio. Allí hay otro dinosaurio en azul. Hoy justo ha fallecido Lucas Salvador y un piloto de velocidad de motos, ¿no? Siempre me da mal rollo, con 32 años tenía, así que al cielo. Esto pues lo dedicamos a él. Obviamente no lo conocí en persona y tampoco competía en MotoGP, que es lo que a veces veo, pero siempre da tristeza que muera un piloto de motos, no hay más, fija. 32 años, ya ves, qué pena. Pero es lo que ahí se arriesga, haciendo lo que le gusta. Total, el tiranosaurio es con el triceratops, igual que allí. Pues estamos en la ruta 66, venimos de aquel cruce de allí y en uno de los últimos puntos, yo creo, antes de llegar a Holbrook y Mítico también, Juan Motel. Además esto creo que también sale en la película Cars, en la primera sale esto, ¿no? Vamos a grabar por aquí y también hacer alguna fotito. El coche aparcado ahí. Estamos en Arizona, Grand Canyon State. Y se van estos 3 de los Ford Mustang. Lo curioso es que cada habitación es una tienda tipi y en la puerta hay aparcado pues un coche clásico. Fijaos este, no sé cuál es la verdad, pero cómo girarían las ruedas si cubre la mitad. Es extraño. Un Nash. No eje frontal. Falta ahí un logo. Está lo de los Ford Mustang. Pues ya llevamos esta furgoneta. Este Nash verde, la furgoneta no he visto, que parece una Ford quizás, no sé, bueno. Vamos viendo todos los coches clásicos que hay por aquí. Fijaos el frontal que tiene y todo el óxido. Please do not touch. Empezamos bien, Nacho. El interior, aquí estáis viendo. Media rueda cubierta, muy típico años 50, ¿no? Doc Hudson. Será un Hudson Hornet como el de Cars. Es probable, ¿no? El frontal es muy parecido y por atrás sí es parecido, la verdad. Está guapo. Siguiente, Cutlass. Pues puede ser un Oldsmobile. Correcto. Ahí está. Yo tengo en mi casa un logo de Oldsmobile, pero el que es posterior a este, que son letras como más redondas, ya más años 80. Fijaos, ahí dentro se ven los claxons delante del radiador. Qué línea más guapa, ¿eh? Ahí por dentro, las marchas al lado de la columna de dirección. Muy guapo, ¿eh? Hay matrícula de Arizona. En algún momento parece que tuvo bola de remolque, lo veis el refuerzo aquí. Y esto para ponerle aquí la bola de remolque. Aquí el escape. Está guapo los faros. Vamos a ver el siguiente, que es un escarabajo. Ahora escarabajo, que en algún momento tendría luces aquí. Es un escarabajo, pero caravana. Qué pasada, ¿no? ¿Y qué rueda lleva esto? Rueda gorda, ¿eh? Por aquí. Así. No ves, un escarabajón tampoco, imaginaos con todo este peso. Imaginaos con todo este peso. Pero está muy chulo, la verdad. ¿Lo homologan en España? ¿O qué? Pues esos 5 ya lo hemos visto. Ese pick-up, bueno, pues entre comillas, moderno. Esa camioneta Ford será. Sí, será Ford, o de cama larga. Y bueno, un De Soto. Lo estáis viendo. No, te pegan con esto atrás. Los parachoques de hoy de plástico. Y no veas la que te forman, vaya. Ahora sí, obviamente los coches de hoy en día son más seguros, absorben los impactos, tal igual. Fijaros el radiador, lo tiene dentro.
Y más piezas tiene ahí atrás el maletero. El maletero no vea, desde aquí hasta ahí, vaya, enorme, un de Soto, qué guapo, Aquí hay otro, vamos a verlo también, no sé qué marca es. Los coches estos, no estoy muy puesto en esta época de coche, ni el logo. Especial pone ahí, pero no tengo ni idea. Si sabéis qué coche es este, comentadlo ahí abajo. Aquí ponen Packard especial. Ahí está, al ver un tapacubo pone Packard. Siguiente, mira, mientras aquí vienen los de antes. También no veas. Madre mía. ¿Qué marca es? 98. Esto es plástico. Holiday. No sé qué marca es. Es algún tipo de Chevrolet o lo que sea, pero el frontal es guapísimo. Ah, no, aquí lo pone. Oldsmobile. Ahí lo veis. Este luego parece incluso más antiguo que el anterior. Aquí le faltaría algo, o quizás esto será América, Norteamérica y Sudamérica. Pero es guapísimo, Y el último, que no es tan viejo como estos, es un Lincoln Continental Mark IV. Aquí llevará quizá la rueda de repuesto. Estos coches, muchos de ellos, si no lo sabéis, para echar gasolina no tienen la apertura en los laterales, la tienen bajando la matrícula y por aquí se accede al tanque de gasolina, que tiene la luz de marcha atrás, la luz de freno y la de la intermitente, obviamente en color rojo. Aquí lo veis, el logo Ford, ahí tiene el logo Ford, obviamente hierro cromado, ahí está el logo de Lincoln, esa ventanilla como una escotilla de barco. Y bueno, pues ahí por dentro es enorme, Mark IV. Y aquí que estos faros, aunque ahora mismo se vea, esto ya como una compuerta que es esta. Esto lo tapa. Estos faros no deberían verse ahora mismo. Es súper de gángster este coche, de gángster de los 80. Y fijaos la calandra, Y el logo Lincoln ahí, Es súper rapero, vaya, de los 80. Y los ángulos, esto está ya prohibidísimo, fabricar un coche con este tipo de ángulo, igual que con los faros que se puedan tapar. Esto es historia ya, vaya. Y las llantas de radio, aunque en este caso son tapacubos, ¿lo veis? Es raperísimo. Este coche es negro con llantas doradas, no veas. Tipo lowrider. Siguiente, yo creo que no necesita ni presentación, un Chevrolet Impala. Es guapísimo. Este coche también es súper rapero. Y este coche lo hay muchísimo, lo preparan lowrider, de estos que levantan las suspensiones y las bajan. Ayer en Albuquerque, creo que fue en la placita esa que estuvimos, vi un lowrider. Nunca he visto uno en primera persona porque en España yo creo que eso es imposible verlo. Ahí lo tenéis, el logo de Impala, el interior. Estos coches disfrutarían la ruta 66 cuando era la única carretera, ¿no? Fijaos qué detalle, guapísimo. Y el frontal, igual que muchos Cadillac, con esto, que hay otros que lo tienen como más grande. Decía cuando estuvimos en Cadillac Ranch, en el anterior punto que estuvimos antes de Cadillac Ranch, y decía que le llamaban Dolly Parton. Y también decía que si no sabéis por lo de Dolly Parton, pues buscáis quién era Dolly Parton y sabréis por qué es las piezas estas grandes que había, que tenían algunos Cadillac. A mí personalmente esa trasera de ese Impala es de las más bonitas y de las más reconocibles que hay en este tipo de coches americanos, para mí personalmente. A ver cuál es. También conocido, old school, tapacubo imitando llantas de radio. Por favor, no tocar. Fijaos que chiquitito el retrovisor comparado con las dimensiones del coche. No sé qué marca es. Ahí lo pondría Oldsmobile o qué pone ahí. No sé, no lo veo claro. Si sabéis qué coche es comentadlo. Pero fijaos qué detalles tan bonitos, Es una cara si la veis así de lado, Está chulísimo. Está chulísimo estas líneas. Y por ahí suena algún tren que estará pasando por ahí atrás. Como digo en otras grabaciones que me hago, voy a intentar ir un poquito más rápido porque mi novia ya se ha cansado, salió para allá y me va a matar. Esto es un Ford, también súper ochentero, vaya. Es que fijaos qué ángulo, esto hoy en día ya está prohibidísimo, sobre todo en nuestra querida Europa.
Ford, ahí está. Fijaos, eso que ya los parachoques. Es guapísimo, ¿eh? Galaxy 500. Matrícula vehículo histórico de Arizona, Grand Canyon State. Chulísimo, vaya. Siguiente, aquí pondría algo que le han quitado, aquí pone Land o algo así. También el frontal es súper bonito. Es súper bonito. Es un Studebaker, ¿lo veis ahí? Comando. Studebaker Comando. ¿Qué os parece el frontal? Hoy en día que todos los coches son iguales y por supuesto V8, ahí está. No sé yo si en YouTube habrá alguien que se ha dedicado a grabar todos los coches clásicos de esta zona en la que nos encontramos. El interior con las marchas en la columna de dirección, ahí está. Su V8, transmisión seguro automática, tracción trasera, vehículo histórico del Gran Cañón. Siempre me gusta grabar así por abajo un poquito, el escape. Fijaos qué detalle, ¿eh? Todo en hierro, cromado, pulido, y ahí el logo de V8 también. Y de luces pues tan simple como esto, luz intermitente reflectante y las luces de marcha atrás. Ya está, es lo único que tiene que tener, pero me refiero que todo en color rojo, por lo que queda más simple todavía, más estético para mi punto de vista. Los intermitentes color rojo los veo peligrosos aquí, sobre todo nosotros que no estamos acostumbrados, pero estéticamente hacen el piloto más bonito. Este de aquí también guapísimo. Guapísimo, ¿qué pone ahí? ¿Bulla? No sé. Las salidas de ahí de calor, el interior 3 plazas, el asiento delantero y por aquí atrás, así. 1956 Buick especial. Ahí está también. Inmortalizados también los retrovisores. Qué raros son y dónde están ubicados, ¿eh? Y aquí billetes de $100. Ford que está un poquito hecho polvo, me he pasado un poquito de él, pero fijaos el detalle que a lo mejor lleva el escape por aquí y la salida por ahí. Eso lo suelen llevar también muchos coches de esta época, pero en preparaciones o le ponen la salida directamente por aquí o por aquí abajo de la puerta. Ahí, Ford, un Buick, ahí está. Será V8, seguro. El frontal tipo Dolly Parton, ¿lo veis? Dolly Parton, que va un poquito. De este lado pues así. Esto parecían salidas de aire, pero no, son falsas. Los Open Cars son mejor. Especial. Y por aquí, tal que así. Está guapa la matrícula, ¿eh? Y digo mucho, hay que echarla hacia atrás y se reposta gasolina por aquí. Y por aquí abajo, sí. Viendo por aquí este camión tipo mate de la película Cars, que ya lo vimos en Caleta, creo que fue, que es donde estaba esa gasolinera, donde había coches como la película Cars, las ruedas. Fijaos cómo están las pobres, ¿eh? No ve qué pedazo hay. Es un Dodge. Dentro se ve el motor. Por aquí dentro pues cabría una persona, 2 personas, yo creo que ya irían incómodos aquí dentro, vaya. También es cierto que antes la gente era más chica que ahora. Fijaos el retrovisor, ¿eh? Y por aquí pues es grúa. El neumático pues tampoco que esté muy bien. Esto ITV no pasa. Y es grúa. Todo hierro. Todo hierro. Ahí está. Pues esa grúa pasamos a este pedazo de bicharraco. Pero pedazo de bicharraco. Además, fijaos los neumáticos dobles en el eje trasero, 2 por cada lado, y son tipo excavadora o tractor, ¿no? Tipo excavadora o tractor, ¿no? Es muy guapa la línea de este coche. Por aquí la parte del intermitente y por aquí. Es guapísima la línea de este Chevrolet. Chulísima. Estos coches de los años 50, 60, 70, 80 de Estados Unidos no son nada eficientes, tienen motores muy grandes de gasolina que dan muy pocos caballos en proporción a lo que ya pues estamos acostumbrados, pero tienen algo, además del diseño, ¿no? Por lo menos como yo lo veo. Así. Esto es posterior, esto no creo que lo trajese de fábrica, se ve además plasticucho.
Tow Truck, Safety Vestibule, ¿vale? Por dentro igual, así chiquitito, para 3 personas, las 3 de ahí van a apretar. Y bueno, pues una grúa. Lo veis, ¿no? Muy chulo. Lo que no sé si tiene un escape para cada lado. Sí, tiene una línea de escape que sale por aquí, que será de los 4 cilindros de este lado, y de los otros 4 cilindros de la otra parte del motor salen por aquí. Guapísimo. Vamos a ver la doble salida de escape de aquí con la GoPro. Ahí la transmisión. Chulísimo, ¿eh? Chulísimo. Aquí la bola de enganche que la puedes poner aquí también. Guapo, guapo, guapo. A mí lo de los tipis esto aquí es casi lo de menos. Como estáis viendo, para mí van los coches, ¿no? Wigwam Motel, que repito, sale en la película Cars 1. Bueno, esto que es un Ford. También fijaos la esquina. El interior este parece que está menos hecho polvo, ¿no? Esa palanca no sé yo de qué será. Aquí esta luz, que es un espejo, solamente tiene en un lado, en el otro lado no tiene, ¿eh? Algunos coches que solamente tienen ese foco en un lado porque son o eran policías y tienen como un faro que es regulable desde dentro y el faro lo puedes mover. Sapichu la matrícula. El Ford este es guapo también, ¿eh? Muy muy guapiente. Bueno, el frontal aquí, muy muy bonito, ¿eh? Un escarabajo, no tiene mucho misterio. Esto es añadido. El parachoques pues parece un poquito más salido, quizá versión norteamericana, que ya sabéis que los parachoques cuando venía un coche europeo lo sacaban más, lo veréis en algunos Mercedes o en algunos BMW, pero me está descolocando porque este capó no es de escarabajo. ¿Lo veis? Este capó parece a lo mejor de un Buick de esa época, o yo qué sé, pero este capó no es de escarabajo, obviamente. Bueno, pasamos ya a estos que son los últimos. Y como digo, voy a ir rápido porque mi novia ya se ha ido el coche, se ha puesto el aire acondicionado y ya me mata directamente. Bueno, esto que ponía atrás, Studebaker. Studebaker, ahí está, con la lata de Dr. Pepper ahí. Los pilotos, ahí lo veis, ¿no? Óxido. Y esto por aquí, Studebaker. Ahí le falta ese piloto y el frontal. Estos detallitos que tienen estos coches de esa época son guapísimos. Y además hecho para durar. Esto es eterno, ya eso es de por vida. Si no se ha hecho polvo ya en 60 o 70 años ya no se jode. Esto es un Chevrolet, una camioneta de cama larga. Pero veis que es una cama larga pero estrechita, ¿eh? Aquí va a poner el pie, pero parece como un añadido. No parece que en la época saliese así de fábrica, ¿eh? Han puesto esto a lo mejor para no romper los pilotos. $3.800 y un motor chico realmente para estos estándares. Y ahí el frontal de Chevrolet. El penúltimo, este Ford, también fijaos el detalle, precioso, solamente como el anterior, un espejo retrovisor en ese lado. Ahora iremos para allá. Ford Ranch Wagon, por lo que es ranchera, lo estáis viendo. Aquí alguien ha abierto la puerta, yo no voy a ser el que toque estos coches, ni habrá puertas, ni capó, ni maletero, ni nada. Fijaos, un poquito la rueda trasera cubierta, típico también. Y por atrás pues así. Y por abajo una salida de escape ahí y otra salida de escape ahí. Ahí las ballestas, aquí el depósito de combustible. Y ahí está. Por aquí. Chulísimo, como decía, solamente un retrovisor. Y pasamos ya al último. Hemos visto todos los coches que actualmente 15 de septiembre de 2024 hay en Wigwam, o como se diga, motel. Es un Ford y ojo, tiene overdrive, con lo que cuando coja autopista le mete el overdrive. Bola de remolque, ahí las ballestas, la salida del escape por allí, hierro, por aquí así. Marca 100 millas por hora, por lo que son 160 lo que coge. Solamente tiene un retrovisor. Ahí está. Ahí pone, no sé exactamente lo que pone, pero un Ford, ahí está. Y el frontal, pues típico. Ahí está. Con estos detalles que son muy 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 bonitos, Así que ya está. Silvana, el faro. Hacer una fotito. Y
vuelvo al coche, que ya está bien, ¿eh? Bueno, pues del Wigwam, allí un tren de esos enormes, pero enormes. Y aquí lo que he grabado ya varias veces, un pedazo de motorhome tirando, en este caso, de un Jeep Wrangler. Ahí está. No me explico yo. Antes he visto un motorhome girado y el coche tenía la rueda girada. No sé si cuando va el motorhome arrancado lleva el Jeep el contacto puesto. Es que no, es algo que no me lo explico. Ya lo he dicho otras veces, que cuando frena el motorhome y se encienden las luces del coche se encienden también. No entiendo bien eso. Me parece un derroche total de medio de transporte, pero total. Lo que consumirá eso encima arrastrando esto. Bueno, ya hemos visto todo por hoy. Hoy la jornada ha terminado súper rápido. Hemos venido aquí a este Safeway, a ver si encontramos algo de pan y fiambre y tal, porque tenemos que cenar hoy en la habitación del hotel. Mañana el desayuno no lo tenemos incluido, no sé si nos podremos colar, y mañana para comer también tiene que ser en la carretera, así que vamos por aquí para adentro a ver qué vemos. Bueno, pues hemos repostado aquí en Holbrook, $25, 8 con casi 20 galones. Aquí está un poquito ya encareciéndose, 87 como siempre, y eso es lo que hemos pagado el galón. Aún así sigue siendo barato comparado con España, que ya le tocaba repostar al Corolla. Pues ya hemos hecho check-in, tenemos habitación 228 creo que es, en este hotel, en el que aparcas más o menos si quieres en la puerta de tu habitación. Nuestra habitación está por allí, así que bueno, el coche lo dejamos aquí. Por el otro lado tiene también habitaciones, también una piscina y tal, aunque nos ponía que no, el desayuno sí está incluido, pero creo que no lo vamos a poder aprovechar porque mañana saldremos temprano. El típico motel parece que luego por la noche parece que pasa algo, así que ya está. Vamos ahora a grabar la habitación, luego contabilidad, conclusiones. Hoy tempranito estamos aquí, pero mañana tela día. Estamos en la segunda planta, habitación 228. Y esta es la habitación más pequeña por ahora, con la cama más pequeña por ahora. El aire acondicionado como siempre, en todos lados todo puesto. Entra al supermercado y está helado, luego sale y un montón de calor, normal. Bueno, esta es la cama, tele, ahí la nevera que ahora meteremos cosas. Ahora comeremos aquí, hoy cenaremos aquí, mañana quizás si es muy temprano cuando queremos salir desayunaremos aquí, que hemos comprado también cosas. Este soy yo, allí la individual. Y el baño, poco más. Así que con calma, luego más tarde grabaré el millaje y la contabilidad y también las conclusiones y final del vídeo. Estamos en Holbrook. ¿Estamos en Holbrook? Sí. Bueno, día 9, Albuquerque, Holbrook. Me trae aquí un poquito de NASCAR. 15 de septiembre. 246 millas, que son 396 kilómetros, no mucho. Y de gasto, esto, $25, 8,19 galones. Y la comida, pues $19,49. Así que, visto esto, pasamos a las conclusiones. Y luego ya despido el vídeo de este día 9. Cortito, pero es que el que espera luego o los siguientes días, tela marinera. Bueno, pues conclusiones así a grosso modo. Mientras Jeremy Clarkson de Grand Tour está aquí probando un GT40 o no sé. Bueno, hoy el día cortito, solamente teníamos de trayecto 4 horas más las paradas. Y además no ha llovido. Hemos visto esos trenes kilométricos. Bueno, estáis viendo que estoy recién duchadito y ya afeitado. Uff, qué gustazo. Esos trenes kilométricos que son un montón. Pasa uno y a los pocos minutos ya está pasando otro y tal. Bueno, lo que nos ha pasado en Grant, en el sitio ese que hay un arco para aparcar el coche y hacer una foto, que ha venido esa chica diciendo que un hombre la estaba persiguiendo, y la verdad es que el hombre, lo ha señalado ella, estaba en una furgoneta así un poco escondido detrás de una señal, y cuando ha hablado con nosotros, el hombre, bueno, pues ha pasado por aquí cerca nuestra, un tío con una pinta horrible, que a saber qué historia estaba pasando ahí, en fin. Bueno, nos decía que llamásemos 911, una movida. Ese pueblo, la verdad, un pueblo súper desierto, no había nadie, como casi todo esto de la zona centro de Estados Unidos que estamos atravesando. Una gente un poco distinta a la zona por la que venimos. La verdad es que desde que entramos en Texas la historia fue distinta a la zona de Missouri y de Illinois, ¿no? Pero bueno, un poco distinto, conociendo también esta cultura.
todas las zonas esas de las cuevas que hemos grabado, esas formaciones en la roca de la montaña. Es curioso, esa zona en la que según llueva el agua va hacia el Pacífico o hacia el Atlántico, es una zona curiosa, ¿no? Ahí ya no estaba chispeando, pero luego no ha llovido más. El hotel El Rancho también es curioso, ¿no? Que las estrellas antiguas de cine del oeste pues se alojasen ahí, ¿no? Y también pues para finalizar, aquí en Holbrook, lo de Wigwam esta, que no me acuerdo cuál era perfecto eso, las tiendas Tipeee con sus coches clásicos, ¿no? Que he grabado cada uno de esos coches clásicos, lo habéis visto, ¿no? No creo que nadie se haya preocupado en grabar la ruta 66 del modo que yo lo estoy haciendo, preocupándome por enseñaros cosas del motor, ¿no? Así que poquito más, hoy es el día cortito, pero mañana espera una jornada de más de 8 horas de coche, o 9, incluso casi 10 de coche, más las paradas. Vamos a Monument Valley y además pues algunas cositas más que tenemos que ver durante el camino hacia allí, no. Cuando bajemos hacia abajo acabaremos por Willow y luego hacia Flagstaff, creo que terminamos mañana. Así que espera palizón y el día siguiente otro palizón, que ya iremos viendo. Así que ya está, mi cuenta de Instagram @romanachoacabs si queréis seguirme. Por aquí os dejaré un vídeo, por aquí el botoncito para suscribir al canal si queréis, por aquí la lista de reproducción de este viaje y por aquí otro vídeo. Otra cosita, en este hotel, igual que en todo, el desayuno de 6 a 9, no estaba incluido según la agencia de viajes con la que hicimos este viaje, pero hablando con el chico de recepción ha sido el mismo el que nos ha dicho que mañana el desayuno de 6 a 9 que podemos entrar sin problema, y nosotros no hemos dicho nada que no está incluido. Aquí puedes entrar tranquilamente, no te van a decir nada. Así que ya veremos si desayunamos aquí en la habitación algo rápido y salimos pitando porque tenemos prisa realmente para ir dirección Monument Valley, o a las 6 en punto estamos en el desayuno, cogemos algo, comemos algo, al coche que lo tenemos en la misma puerta y salimos pitando. Así que ya está, 3 minutos 40 ya hablando. Un saludo desde aquí, desde, bueno, no me acuerdo exactamente, son muchos líos, muchos pueblos y tal, ¿no? Un saludo.